Hola, muy buenos días. Mi nombre es Benjamín Cervantes y el día de hoy vamos a platicar sobre el reto 4.0, la industria 4.0 en México. Para comenzar, les quiero poner una pequeña presentación que preparé para que hablemos un poquito de lo que es la industria 4.0 y en qué consiste. Si me lo permiten, se las voy a poner en este momento. Muy bien, entonces el reto 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? Normalmente escuchamos términos como machine learning, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, Internet de las cosas, entre muchas otras, pero no tenemos realmente la conciencia de qué es y cómo se utiliza. Y esto se debe a que cada persona le da un término diferente y una utilización diferente a cada uno de estos conceptos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la industria 4.0, de dónde viene esta cuarta revolución industrial que tanto se menciona, en qué consiste y cuáles son los retos que vamos a tener en México para poderla adoptar. Pues bien, comencemos. La primera revolución industrial se refiere a la mecanización y la energía de vapor, es decir, la utilización de nuevas energías para la producción de materiales o productos de forma un poquito más eficiente, es decir, guardando una calidad un poquito más constante, reduciendo el trabajo físico de las personas, logrando un poquito más de producción. Estos ejemplos, por ejemplo, se dio en un principio, en un inicio, mucho con la parte de textil, es decir, el tejido, la construcción de prendas se dio a partir del uso de nuevas tecnologías que permitían tener una mayor producción sin que ésta tuviera que ser hecha toda necesariamente por una sola persona, desde el hilar la tela y ahora ya podía producirse tela en mayores cantidades y a menor esfuerzo. ¿Sí? También esto revolucionó el transporte, porque ya se pudieron utilizar, por ejemplo, los trenes utilizaban tecnología de vapor que permitía el traslado de productos de una ciudad a otra y hacía muchísimo más eficiente el comercio. La segunda revolución industrial se da en los años 1870 y se refiere a la producción en masa y la producción en línea, además del uso de la energía eléctrica. Sé que todos conocemos la historia de Henry Ford y la producción en línea como uno de estos ejemplos, pero yo les voy a hablar del primer ejemplo y el ejemplo más real de esta nueva tecnología que fue Heinz, sí, el de las catsups. La catsup Heinz fue la primera empresa en Estados Unidos en utilizar 100% energía eléctrica. Fue la primera empresa que desarrolló su planta utilizando energía eléctrica. Y además fue la primera empresa que instaló una línea de producción antes que Henry Ford. Lo que pasa es que Henry Ford se hizo más famoso porque es un vehículo y es algo un poquito más eh, vistoso. Pero en realidad la producción de las salsas katsu de Heinz fue la primera empresa en Estados Unidos en apropiarse de la producción en línea y de la utilización, apostarle a la utilización de nuevas energías, como lo fue la energía eléctrica. Eso fue en 1870. La siguiente revolución industrial se da hasta 1969. Estamos hablando de que se está eh, tomando un periodo de 90 años en pasar a la nueva revolución. ¿Y cuál fue esta nueva revolución? Fue la automatización y la computación. ¿Qué es la automatización? Fue cuando empezamos a utilizar sistemas de cómputos para producir de manera controlada, revisada y con un cierto grado de calidad todos nuestros productos de una empresa. ¿Y cómo se lograba esto? Pues bueno, se empezaron a utilizar estas computadoras. Computadoras que eran del tamaño de una habitación y que hacían, procesaban información de manera constante para poder tomar esa información y que ayudara a la toma de decisiones de los empresarios o los dueños de estas empresas. Y a su vez se empezaron a desarrollar brazos mecánicos o robóticos
que empiezan a automatizar, es decir, a dejar de usar a personas para que lo haga de manera continua por medio de paneles de control, PLCs, sistemas de báscula, de peso, de control de calidad. Entonces, esto es lo que nosotros vemos típicamente. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, lo vemos en las empresas que producen alimentos, ¿no? O donde pasa el jitomate y se van separando los jitomates y lo van pelando. O, por ejemplo, como van haciendo cualquier otro alimento como la nieve, ¿no? O las galletas, cómo se van formando cada uno. O los mismos bebidas refrescantes o bebidas energéticas. Hoy en día podemos ver estas líneas grandes de producción donde automáticamente se llenan los botes, se pone la etiqueta, se sella, se agrupa, se empaca y se manda a distribución. Entonces, ¿cuál fue la siguiente revolución o cuál es la revolución que hoy en día tenemos en nuestro país y en el mundo entero? Esta se llama Industria 4.0. ¿Y en qué se apoya esta Industria 4.0? Bueno, principalmente en sistemas cibernéticos, en Internet y en redes. ¿Y qué es esto? Muy sencillo. Estamos utilizando ya el poder computacional que tiene cada una de estas empresas o cada una de estas máquinas para poder interconectar las máquinas y que se tomen decisiones en tiempo real en cuanto a la producción. Es decir, ya no tenemos que programarla para decirle cuándo producir, cuándo dejar de producir, cuándo va atrasada la línea de producción, sino que automáticamente se va ajustando para que la producción sea constante. Pero ese es un término un poquito, vamos a decirlo así, es un término muy sencillo, muy simplista. ¿Por qué? Porque, bueno, la industria 4.0 abarca muchas más industrias. Por ejemplo, abarca lo que se conoce como Internet de las Cosas, los sistemas ciberfísicos, el cómputo en la nube, la analítica de datos o Big Data, tecnologías potencializadoras como son los sistemas de visión, realidad virtual y aumentada, robots colaborativos, manufactura aditiva como la impresión 3D, integración vertical y horizontal y la ciberseguridad. ¿Y por qué hablamos de estas diferentes áreas como parte de la industria 4.0? Porque todas ellas tienen que ver con el nuevo modelo de creación y de producción industrial. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los términos más importantes que debemos de conocer cuando estamos hablando de la industria 4.0? Bueno, principalmente tenemos que conocer el Internet de las Cosas Industrial, que es el IIoT, que es el conjunto de tecnologías de conectividad que permite la integración horizontal y vertical de una línea de producción. Es decir, vamos a integrarlo desde el producto en raw o el producto, la materia prima, hasta el producto final, así como el resto de las áreas o productos, perdón, de las áreas que tienen que ver con ese producto dentro de una empresa. También tenemos lo que se le conocen como sistemas ciberfísicos. Estos sistemas están formados por dispositivos computacionales que de manera colaborativa están transmitiendo información para monitorear y controlar los sistemas físicos. Es decir, están revisando el comportamiento de cada una de las diferentes máquinas o de los diferentes componentes de la línea de producción para saber en qué momento tienen que producir, o bajarla, acelerar o bajar la producción, aumentar la calidad, o en qué momento ellos predicen inclusive que van a necesitar tener un sistema o un mantenimiento al sistema para que éste siga funcionando de la manera correcta, ¿no? Entonces es integrar las capacidades de cómputo y comunicación para controlar toda la infraestructura de los procesos y los productos finales de la empresa. Muy bien, ¿qué es lo que buscamos lograr con esta industria 4.0? Bueno, pues buscamos pasar de la típica información que tenemos ahora, que son reporteadores actuales, como lo son, por ejemplo, un reporte operacional que me dice qué está pasando en este momento,
o un reporte de analítica descriptiva que me dice cuáles, por ejemplo, me dice las finanzas, me dice los reportes de producción, de cantidad de servicios o de productos que se han otorgado, a un sistema más optimizado, donde nosotros en este sistema vamos a estar hablando de reportes analíticos, donde exploramos más a detalle la información, planificamos y la planificación y la presupuestación fiscal y los presupuestos para la propia empresa. Es decir, podemos irnos a más detalle y revisar la información de manera general para ver dónde son las áreas donde podemos tener una mayor eficiencia para reducir los procesos y mejorar los procesos dentro de una empresa o una industria. ¿Cuál es el último punto al que queremos llegar? Al análisis predictivo o al que se le conoce como Machine Learning. ¿Qué es lo que hará? Que nos contestará la pregunta más importante, que es ¿qué pasará? Es decir, ¿qué sucederá previo a que esto ocurra? Por ejemplo, ¿cuándo debemos de calentar los hornos? ¿Cuándo debemos de dar mantenimiento? ¿Cuándo es el momento ideal para cambiar una línea o para cambiar la producción de una línea? Es decir, dejar de producir un producto y retransformarla o reactivarla para producir otro producto que tiene mayor demanda en el momento. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, pues esto se va a lograr utilizando la comunicación de cada una de estas máquinas, pero la industria 4.0 también nos habla de que tiene que estar interconectado con el resto del planeta. Es decir, entender cuáles son las demandas, cuál es la producción, cuáles son la escasez que tenemos, cuáles son los retos que tenemos, para poder entender cuál es la producción y cuál es la necesidad que tiene la empresa y poder ser más eficiente en cuanto a costos, líneas de proceso, calidad y sobre todo el producto final. Muy bien, una vez platicado un poquito sobre esto, vamos a ver cuáles son los retos y cuáles son algunos de los retos que tiene México, pero sobre todo nos vamos a hacer la pregunta de en dónde está México actualmente en esta rama de la industria, en estas revoluciones industriales, ¿dónde se encuentra la industria mexicana actualmente? Aunque hay empresas que se encuentran ya muy cercanas o en el proceso de convertirse en industria 4.0, podemos encontrar que la gran mayoría de la industria en México se encuentra entre el paso 2 y el paso 3 de la revolución industrial. Es decir, apenas algunas empresas están en la parte de producción masiva por medio de líneas de producción y algunas otras ya tienen algunos sistemas mecánicos o robóticos para la parte de automatización de sus líneas. Queremos decir que la gran mayoría de las MIPYMES y pymes se encuentran en la industria 2.0 y la gran mayoría de las empresas en México se encuentran, de las empresas de cierto nivel, es decir, de ya un poquito más grandes, se encuentran en la industria 3.0. Entonces esto nos hace preguntarnos si realmente México está preparado para montarse en esta ola de la industria 4.0 o nos vamos a rezagar en este proceso debido a que no contamos con todos los sistemas ya automatizados y computarizados para poder dar el brinco de la 4.0. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos retos que tenemos actualmente? Vamos a hablar de tres principalmente que me parece importante señalarles para que ustedes los tengan en consideración. El primero es la ciberseguridad. ¿Y por qué hablamos de la ciberseguridad? Porque somos más vulnerables, porque tenemos más conexiones. Es decir, si cada una de estas máquinas se va a estar interconectando entre sí dentro de una empresa, entonces la parte de ciberseguridad se vuelve muchísimo más importante porque como hemos visto actualmente hay muchos ataques no solo a empresas sino a gobiernos para tratar de desmantelar o secuestrar la información de estas empresas para poder pedir un dinero a cambio de la información. Entonces, si nosotros estamos hablando de que la información de producción y la información que genera cada una de mis máquinas va a estar comunicándose entre sí,
la ciberseguridad se vuelve muy importante para protegernos de estos ataques o de espionaje industrial o simplemente de que se meta algún ruido diferente a lo que queremos en nosotros y que vaya a afectar en la producción general de nuestra empresa. Entonces, la ciberseguridad se vuelve un tema muy importante. Desgraciadamente, en México hay pocas empresas que se dedican o se definen en la parte de ciberseguridad. Muy bien, vamos a hablar del segundo, que son redes. En cuanto a redes, para que una empresa pueda realmente aprovechar los beneficios de la industria 4.0, debemos de contar con una conectividad estable, realmente una conectividad que sea o se propague por toda la República y con una muy buena calidad y altos niveles de conexión, es decir, que sea simétrico, que podamos subir y bajar información al mismo nivel, que podamos conectarnos en tiempo real sin tener este lagging o este retraso a diferentes partes del mundo donde tenemos otras maquinarias o podemos tener acceso a esos mercados. Entonces, la parte de redes, la parte de interconexión es muy, muy importante y también sabemos que para México este es un gran reto. No todo México está conectado. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos con la parte de la industria 4.0. Y por último, vamos a hablar de los costos. La gran mayoría de esta tecnología es importada. Por ende, es muy cara para su implementación, porque estamos hablando de que estos productos típicamente son asiáticos, europeos y algunos americanos. Entonces, es en monedas extranjeras, lo cual la economía a veces sufre por los aumentos que existen en estas. A veces es tecnología que cuesta un poquito más implementarla porque no está hecha en nuestro idioma y a lo mejor la gente de sistemas no sabe hablar alemán o japonés o a lo mejor es un producto que tarda mucho en su implementación porque es un producto que hay que importar, hay que instalar y que encontramos que se maneja en una radiofrecuencia diferente o se maneja con algún software específico. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, muchos de lo que se dieron cuenta es que los equipos médicos, la gran mayoría de los equipos médicos, aunque son muy caros, utilizan tecnología Windows 97 o previo a eso, porque cuando los compraron, como no se reemplazan constantemente, se mantienen con esa tecnología y una actualización los desconectaría del software de la máquina, la haría prácticamente inútil y entonces tenemos máquinas muy costosas que no pueden ser interconectadas y que no permiten este cambio o esta adaptación a estas nuevas industrias. Muy bien, entonces, ¿es posible que México llegue a la industria 4.0? Yo creo que sí, y creo que se puede dar de 4 formas. La primera es haciendo planes simplificados. Es decir, no querer transformar toda una industria o toda mi empresa hacia la industria 4.0. Ahora entendamos algo. No para pasar a una industria 4.0 estoy obligado a primero pasar a la industria 3.0. Es decir, no necesito forzosamente tener sistemas, brazos robóticos o sistemas ultra complejos de análisis para implementar la industria 4.0 en mi empresa. Lo que tengo que hacer es seleccionar qué área de mi empresa o qué área de la empresa en la que yo trabajo se vería más beneficiada por este brinco y al momento de brincar vamos a decirlo, del 2.0 al 4.0, ahí en ese mismo momento integramos la parte del 3.0 y lo hacemos al mismo tiempo. Es decir, no tenemos que esperar a que esté totalmente automatizado para pensar que podemos pasar a la analítica de datos y a la interconectividad de las máquinas, sino que lo podemos pensar en un solo concepto. Entonces, este mito que existe de que no puedo ser industria 4.0 sin haber sido industria 3.0, lo debemos de borrar. La segunda es implementar estas tecnologías o este cambio en etapas. Es decir, veamos cuál es el producto más rentable o cuál es el área donde mi inversión me va a redituar mayores beneficios.
Y para eso necesitamos investigar cuáles son las tecnologías que se pueden adaptar y en base a eso ver cuál es la que me va a dar más frutos económicos o en producción a mi empresa. El tercero es el desarrollo de tecnología propia. No toda la tecnología se tiene que importar. Mucha de la tecnología y las necesidades de la empresa se pueden desarrollar in-house, es decir, dentro de la propia empresa. Y para eso podemos utilizar a nuestro personal de tecnologías de la información, a nuestros ingenieros, inclusive podemos desarrollar nosotros las soluciones específicas para nuestra empresa, porque entendamos que las empresas generales que manejan temas de Industria 4.0, no todas van a tener la solución para el producto que yo estoy generando o para la necesidad que yo tengo, dado que puede ser muy específica. Y a lo mejor eso tan específico es lo que me va a generar un valor agregado diferente que el resto de mi competencia. Entonces, no descartemos el desarrollo de tecnología propia que se puede implementar por etapas y que sea muy sencilla de utilizar para que sea fácil de poder convencer a quienes tengamos que convencer de que sea implementado. Y la cuarta es pensemos en un mercado internacional. La gran ventaja que nos da esta industria 4.0 es que ahora todo va a estar interconectado. Entonces, podemos aprovechar este brinco a la industria 4.0 considerando que no toda la tecnología la tengo que aportar yo, sino que puede ser que me asocie o que me integre con otras personas en el mundo que hagan cosas muy similares a las mías y puedo empezar a tener estos incrementos de uso de software o de uso de tecnología en mi empresa, aprovechando las experiencias y aprovechando la interconectividad con otras empresas que están allá afuera. Y también esto nos va a permitir no solo en pensar en vender localmente, sino vender hacia afuera, ¿no? Al resto del planeta. Entonces, esos son los 4 puntos que me gustaría dejarles a ustedes como una idea de qué se necesita para implementar la industria 4.0 en México. Por último, les quiero hacer esta pequeña reflexión. La industria 4.0 no solo se da en las fábricas. La pregunta es si la empresa está preparada con todo lo necesario para adoptar dicha tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Muy sencillo. Estamos hablando ahorita de procesos de producción con la industria 4.0. Pero si yo quiero tener una empresa donde mi cliente pueda mandar su lista de necesidades automáticamente y que se empiecen a producir de manera autónoma y le envíe a mi cliente la facturación y le envíe el tiempo que está tardando en producirse y le avise cuando ya esté listo el producto y me avise a mí cuando ya lo entregó y lo recibió, todo ese proceso no solo se da en la parte de la maquinaria, también se da en la parte del diseño de web, se da en la parte de programación, se da en la parte de manejo de proyectos, se da en la parte de información, se da en la parte de Big Data, análisis de información, experiencia del usuario, hospitalidad, atención al cliente. Es decir, todas estas empresas y toda esta ola de industrias que están adoptando la industria 4.0 como bandera, van a necesitar de servicios alrededor que les provean de esos beneficios que necesitan ellos para poder integrar de manera coordinada su empresa. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, la simulación, los sistemas integrados, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el Big Data. Entonces, hay una gama muy amplia de servicios que se pueden ofrecer a estas industrias que buscan adoptar la industria 4.0 como bandera y como manera de producción constante de sus empresas para que éstas puedan funcionar de manera correcta y que puedan acercarla a su cliente y también puedan integrarse hacia atrás con sus proveedores. Pues muy bien, espero que les haya gustado un poquito. Ahí van a encontrar mis redes sociales. Esta es una frase que yo digo mucho, que es ¿por qué intentar lo ordinario cuando lo que se busca es ser único y extraordinario? Y eso es lo que deseo para ustedes, que busquen ser únicos y extraordinarios y que logren establecer sus metas y cumplir con ellas de la mejor manera.